entonces hay que hacer una vista auxiliar y mostrar eso, lo han visto en dibujos técnicos que también vamos a mostrar nosotros un poco en el desarrollo de estas mediciones, de estos análisis. Entonces aquí está lo que le decía. ¿Cómo influencia de la temperatura? ¿Cómo afecta a la temperatura los instrumentos de alta precisión? Ellos son metálicos. Entonces tiene un coeficiente, si son acerados, tiene un coeficiente de dilatación. En algunos libros dice dilación, dice. En algunos libros. El coeficiente de dilatación que nosotros conocemos tiene estas medidas. 4,0 después de la coma, 11 sobre grados centígrados. Cuando nosotros vamos a medir en grados centígrados, ¿no? Los instrumentos utilizados son acero con otras aleaciones. Por lo tanto, es necesario considerar la dimensión final definida dependiendo de la temperatura y el lugar de uso del instrumento de medida. Si yo lo voy a usar, por ejemplo, en un taller donde la temperatura es 30 grados centígrados y necesito yo alta precisión para fabricar una pieza, tengo que tomar en cuenta esa dilatación, esa pequeña variación de dilatación que hay. Hay que tomarla en cuenta. Aunque normalmente acá no se toma en cuenta, no se mide y se trabaja y listo, ya está hecho. Porque aquí no tenemos la fábrica de fabricación de piezas mecánicas, ¿no? Para la intercambiabilidad en los motores, etcétera. Tenemos solamente la metalmecánica, que son las que cuando tiene un problema de una pieza, ellas se la fabrican, la pieza. Normalmente tienen experiencia los técnicos, ¿no? Entonces, como la temperatura influye en el instrumento usado, se tiene que hacer la siguiente consideración. L es la longitud final, es el tamaño total. L sub 0 es la longitud inicial, antes de... la longitud inicial que debe tener la pieza. Este es el coeficiente de dilatación del acero, coeficiente de dilatación del acero, y ese delta T es la variación de temperatura. Esa variación de temperatura es la temperatura del ambiente, la T2, del ambiente que se utiliza, y la T1 es la temperatura de fabricación. Creo que aquí se lo digo, sí, se lo digo. Al final, temperatura del gabinete meteorológico, el 1, que es temperatura de fabricación, y la otra es la temperatura de uso, la 2 es la temperatura de uso. Entonces vamos a hacer también ejercicios sobre esto para ver cómo varía una cinta métrica cuando se mide en temperaturas mayores de 20 grados centígrados, utilizando este coeficiente de dilatación, ¿no? Rho. Utilizando este coeficiente de dilatación. No vamos a entrar todavía al instrumento. Para eso, yo se lo voy a pasar en foto todo esto, hasta aquí. Influencia de la temperatura. En la otra clase hacemos ejercicios sobre la influencia de la temperatura de estos instrumentos. Y ya tiene la idea de qué es lo que vamos a pasar en la primera parte de la materia. Son instrumentos de medida de alta precisión para la fabricación de piezas mecánicas. Se lo estoy diciendo en la diapositiva y se la he explicado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con... ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar mirando esta bibliografía.
Ya arregló su micrófono, ¿eh? Entonces, en esta primera parte, que hemos visto, que hemos analizado en la diapositiva, que es la parte de metrología, hemos mirado las generalidades hemos mirado medidas concepto. Concepto de medida. Concepto de medida en la fabricación. En la fabricación de piezas mecánicas. Y después vamos a mirar el sistema de medida. Entonces hemos visto que instrumento, ¿no? Instrumento, hemos hecho un análisis de diferentes instrumentos, desde tinta hasta instrumentos de alta precisión. Instrumentos, desde cinta hasta de alta precisión. Influencia de la temperatura. Ahí es donde vamos a quedar, pero le voy a mostrar la bibliografía. ¿Sí? Influencia de la temperatura, que es lo que hemos hablado al último. Ahí vamos a quedar porque vamos a mirar la bibliografía. Prefiero ir escribiendo la bibliografía. Prefiero ir escribiéndola la bibliografía. Porque ahí les voy explicando los libros que uso yo. Bibliografía.
Ahí les voy explicando los libros que uso yo. Por ejemplo, utilizo también le voy a mandar una foto de esto, ¿no? De algún otro libro que tengo escrito y que no están aquí. Yo utilizo para esta materia. Primero voy a colocar los 2 o 3 libros que yo utilizo y después voy a colocar los libros que están con información cuando es necesario. Por ejemplo, utilizo yo Felipe. Está en todos los idiomas, ¿no? Freire. La editorial son argentinos. China, de Buenos Aires. Este libro se llama estos son Felipe Freire. Le vamos a poner aquí. Es un ingeniero mecánico y electricista. Así se llamaban antes, ahora son electromecánicos, ¿no? Estos libros son antiguos, pero se siguen usando en Argentina. Desde luego que nuevas ediciones, pero se siguen usando, ¿no? Hay otro libro que yo utilizo mucho. C. Thomas. Este se llama Tecnología Mecánica. Tecnología Mecánica. Instrumentos y herramientas. Su nombre, es el nombre, ¿no? Instrumentos y herramientas. Esta es la editora Nigar, la que tiene este libro. Ustedes pueden conseguirlo a través del internet, ¿no? Porque el internet casi todos los libros lo tiene. Después otro libro que mucho uso, porque es igual que el Freire, solo que algunas tablas tienen alguna variación. Es el famoso
famoso Pascual Pesano. Tecnología mecánica. Mucho lo uso este libro. Estos 3 libros los uso mucho. Son cortitos. Puras cositas sencillas son. Cortos y puras cositas sencillas. Las partes difíciles, los cálculos sumamente profundos, eso no los analizo yo. Y le aviso que una vez termino de aceptar alumno yo de incluir 5 minutos doy para eso, máximo 10. No ingresa nadie más ingresa. O sea que no van a estar ingresando cuando quieren ustedes. Hay 10 minutos para ingresar. Si no ingresan en esos 10 minutos, no ingresó ya, porque aquí hay varios alumnos que quieren ingresar, ya no, pues no. Que lo vean nomás la foto de lo que le vamos a dar, que da lo mismo. Ya no sabe lo que he hablado yo. Tecnología mecánica. Hay 2 tomos estos. Y ustedes utilizan esto, tecnología mecánica en tecnología mecánica 2. Estos son los 3 libros que más uso. Felipe Freire, C. Thomas y Pascual Pestano. Eso lo pueden encontrar ustedes en la biblioteca de la universidad, o si no, están en la biblioteca. De este libro, Freire y Pascual Pestano, yo he dejado varias veces, le he dejado copia a los centros internos, pero después se desaparecen, pues, de ahí. Y yo le he dejado copia por mi propio querer, ¿no? He sacado fotocopia y le he dejado. Pero después me dicen los estudiantes, no hay, me dicen en el centro interno. Algunos se lo llevan y se olvidan de traerlo otra vez a la biblioteca de la facultad, de la carrera. Después de eso, hay 1 o 2 libros. Ya saben que después de 5, máximo 10 minutos no ingresa nadie, ¿no? Ingeniero, una consulta, por favor. De la anterior hoja, ¿se ha podido volver, por favor? No me olvidé sacarle captura. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la anterior hoja? Está bien, ingeniero. Solo quería sacarle captura. Gracias. Ya está ya. Bien. Entonces, hay algunos libros que yo utilizo. No se los voy a dar en extenso. Le voy a pasar la fotocopia que tengo, pero le voy a explicar. Porque es importante. Es importante que lo tengan. Hay veces que utilizo el libro de metrología, está en la biblioteca. El libro de metrología. Ese libro está en la biblioteca, son de Carlos González. De Ramón Seleni.
Y son de la editorial. De la editorial. Editorial. ¿Cómo fue? Ya, profe. ¿Todo bien? ¿No faltaba nada? Nada. Ahí tuvieron que hacerle su falta gordo. Ese libro está en la biblioteca también. Por lo menos estaba. Yo le saqué fotocopia a un libro de la biblioteca de metrología. Ahí en este libro, la ventaja es que están todas las demostraciones en extenso. Están todas las demostraciones en extenso. Y ahí. Están todas las demostraciones en extenso. Esa es la ventaja en ese libro. Demostraciones especialmente de cuáles son la forma de lectura de los instrumentos de alta precisión, ¿no? Y el otro libro yo le mostraría ya en la fotocopia, ¿no? En la fotocopia que le voy a enviar. Entonces ya saben, Felipe Freire, C. Tomás y Paco el Pesano son los libros que más utilizo yo. Y este es lo que hemos hablado ahora. Hemos hablado de generalidades, concepto de medida en la fabricación de piezas mecánicas. Instrumento de cinta métrica, de cinta. Hasta instrumentos de medida de alta precisión. Influencia de la temperatura sobre esos instrumentos. Cuando vayamos a tener clase, yo lo voy a citar con unos 30 a 40 minutos de anticipación. Porque de nada sirve de que estén cada rato preguntando, ¿vamos a tener clase? ¿Vamos a tener clase? Si yo no le contesto. No le contesto a nadie sobre nada. Solamente cuando estamos aquí en la charla de Zoom, si ustedes quieren hacer alguna consulta, estamos a disponibilidad de ustedes. Pero por WhatsApp, no pierdo mi tiempo. Yo. No pierdo mi tiempo. ¿Alguna consulta? Bueno, eso nomás por nuestra charla por ahora. Ha sido cortita. Cuando estemos avanzando la materia, así, los instrumentos de alta predicción, vamos a necesitar más tiempo, ¿no? Quería hacer la introducción para que sepamos a qué nos vamos a dedicar y cómo nos vamos a ir preparando y cómo nos vamos a presentar. Máximo de 5 a 10 minutos, lo máximo que acepto. De ahí no acepto a nadie. Hay 2 alumnos fregando hace tiempo queriendo entrar. ¿Alguna pregunta sobre alguna cosa de la materia, sobre alguna duda que tengan? Con respecto a la ponderación, ingeniero. No le pasé, pues, ¿no? En este caso, la ponderación la vamos a hacer así. Hay el laboratorio
El laboratorio y los trabajos prácticos que van a ver con el ayudante. Tiene un valor de 3%. 3%. Y el examen o exámenes que vaya a haber, no creo que haya más que un examen porque va a ser presencial. El resto, ¿no? Tres, 10, 2 y 1, 87%. Este examen va a ser presencial. Ingeniero, dada que ya han autorizado que las clases que los exámenes que sean presenciales, ¿será que puede haber la posibilidad de que tome 2 exámenes presenciales? De los primeros 4 temas y luego de los últimos 4 temas, de acuerdo a su forma de avance de usted de su materia. Puede ser que tome 2 exámenes, y si es que se da la autorización de que definitiva de que las clases sean presenciales, inclusive algunas clases las voy a hacer presencial, porque para mí es más cómodo estar dictándole en la pizarra algunas cosas que ustedes pueden consultarme ahí de frente. Entonces, puede ser que si se abre la situación esa, le tome 2 exámenes. Por eso le he puesto examen nomás, no le he puesto yo examen. Le he puesto examen porque si no se da la posibilidad, tomamos 1 presencial. Pero si se da la posibilidad, podemos tomar 2, no hay ningún problema. Porque según lo que tengo entendido, ingeniero, ya autorizaron los exámenes presenciales. Por ejemplo, en mecánica de fluidos, el ingeniero Sauma ya ha dicho que vamos a dar 3 exámenes y no hay ningún problema con el tema de los exámenes presenciales. Podría ser lo mismo en la materia. Claro, 2 exámenes. Claro, no hay problema, se puede tomar 2 exámenes. Cuando veamos conveniente, tomamos el primer examen y después tomamos el segundo. Listo, ingeniero. Gracias. No puede entrar al examen si no hace laboratorio y trabajo práctico. O sea que es una condición hacer laboratorio y trabajo práctico y aprobar por lo menos con 50% de eso, de los 13 puntos, debe tener por lo menos debe tener la mitad de eso, ¿no? 6,5, por lo menos, para poder entrar a un examen. Eso tómenlo en cuenta porque que no haya problema. Eso de los exámenes no hay ningún problema. Se puede tomar 2 exámenes y hasta 3 inclusive. Yo creo que 2 exámenes es lo correcto. Bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos la próxima clase. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.